Bien, hermano, quisiera que usted me acompañe en este preciso momento al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4, hermano. Y quiero partir, hermano, mi querido hermano, con el título del mensaje del día de hoy. Ahí en pantalla van a ir apareciendo las imágenes. Entonces, mientras usted está ahí en casa, hermano, le animo a tomar una libretita de notas, un cuadernito, un teléfono para que pueda ir anotando, hermanos, siguiendo las ideas que vamos a ir hilando en todo el estudio de 1 Samuel capítulo 4. Son 22 versículos, hermanos, así que espero hacerlo lo más ameno este tiempo. Sé que es harto texto y harto que abarcar, pero, hermano, hay unas lecciones súper importantes, hermano, que en 1 Samuel vamos a aprender. Y el título del mensaje del día de hoy es una devoción inútil. Una devoción inútil, hermano. Y la devoción externa es inútil, hermano, cuando el corazón está lejos de Dios. A ver, ¿cuántos aquí alguna vez han escuchado algo como, no, no te fíes de nadie porque las apariencias engañan, ¿no? A veces decimos, no todo lo que brilla es oro, es un dicho común, ¿no? Haciéndonos que no, que todo lo que parece tan ideal, tan perfecto es directamente oro, algo valioso. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que las apariencias pueden engañarnos. Esto hace referencia a lo externo, que algo puede verse cuando por dentro, hermano, no está de esa manera. Entonces, como nosotros no podemos ver el corazón, no podemos observar las intenciones reales, el hombre siempre se fija mucho por las apariencias externas. Entonces, en el texto del día de hoy, en 1 Samuel 4, usted y yo vamos a poder ver cómo el pueblo de Israel tenía una devoción inútil hacia Dios, porque era externa, era ritualista, no trabajaba el corazón, sino solo lo externo, solo lo que el hombre ve. En el mismo libro de 1 Samuel, si guarda ahí su dedo, el capítulo 4, mire, acompáñeme al capítulo 16. El capítulo 16 de 1 Samuel dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermano, esta es una lección constante que Samuel quizás podría haber visto en 1 Samuel 4, pero es algo con que incluso, hermano, lo que nosotros estamos luchando constantemente, ¿no? Con las apariencias, tanto en las personas como en nosotros mismos. El capítulo 4, hermano, tiene un tema principal y algo principal que pasa. Si usted tiene un título, por ejemplo, mi Biblia tiene un título, dice los filisteos capturan el arca de Dios, ¿ya? Entonces capturan el arca. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Este tema de la captura del arca más bien es la pérdida del arca por el pueblo de Israel y vamos a ver por qué. Pero usted si lee el texto, si usted lee, por ejemplo, 1 Samuel 4, varias veces, se dará cuenta que hay una palabra que sobresale. Por ejemplo, el versículo 2, por ahí por la mitad, perdón, el versículo 3, por ahí por la mitad dice, traigamos a nosotros de Silo el arca. El versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca, al final del 4, estaban allí con el arca, versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto, el versículo 6 al final, y supieron que el arca de Jehová. Entonces, así, hermano, el libro en este capítulo tiene un fuerte énfasis en lo que es el arca de Dios, el arca de Jehová, el arca del pacto. Entonces, hermano, lo que nosotros vemos aquí es que ellos tenían una devoción externa a Dios y ponen el arca como un rito, algo que ellos deben seguir. Creían que el arca era la representación física y espiritual de la presencia de Dios. Pero ellos por eso, hermano, van a llevar el arca hacia el Señor, porque, hacia la guerra, porque ellos piensan que eso lleva la presencia del Señor. Pero ¿sabe lo que en realidad estaba pasando? Es que hace mucho tiempo la presencia de Dios se había alejado del pueblo, hace mucho tiempo, porque, hermanos, ellos habían seguido su propia iniquidad. Su corazón estaba lejos de Dios. Por lo tanto, su devoción hacia el arca era inútil, hermano. Para el pueblo, y todos podían ver el arca, hermano, el arca. Pero no había un interés por la devoción verdadera del corazón al Señor. Su devoción fue inútil.
¿Por qué, hermano? Porque fue externa y no provenía de un corazón correcto al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a ver 4 cosas de por qué la devoción externa solamente es inútil cuando el corazón está lejos de Dios. O sea, estar, hermano, muy preocupado de lo externo, de la apariencia, de lo que hay por fuera, pero no preocuparnos del corazón, de su corazón, hermano, lo que hay dentro de usted, la devoción a Dios, lo que nadie ve, hermano. Entonces, vamos a ver 4 cosas que quiero que usted vaya ahí anotando, registrando, hermano. Primero, es que la devoción externa es inútil cuando el corazón está lejos de Dios porque nos da una falsa confianza. Mire conmigo ahí, 1 Samuel 4, los primeros 5 versículos. Dice aquí la escritura, y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y luego dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, hermano. Bueno, este relato, hermano, hasta aquí, estos primeros 5 versículos, es bastante potente y poderoso, porque primero aquí, hermano, nos muestra el capítulo, en la primera frase del capítulo 4, el versículo 1, que Samuel se encontraba hablando al pueblo. ¿Qué hablaba Samuel? Las visiones que él veía, todo lo que estaba, hermano, Dios mostrándole. Si usted ve el versículo 21 del capítulo 3. Entonces, esto nos antepone, hermano, que si Dios está hablando al pueblo, Dios iba a bendecir la obediencia de ellos. Sin embargo, luego vemos que al parecer ellos se olvidaron de las palabras de Dios, se olvidaron de las advertencias de Dios porque ellos no decidieron consultar a Dios por sus decisiones, no determinaron, hermano, decir, vamos a buscar al Señor, no confiaban en ellos mismos, hermano, en su devoción externa. El problema para el pueblo de Israel fue que ellos fueron en una batalla contra el pueblo de los filisteos, hermano, y perdieron, fueron heridos como 4,000 hombres, hermano, como 4,000 hombres. Fue una derrota total, hermano, ante los filisteos, los cuales fueron enemigos regulares de los israelitas, hermano. Recuerde que el libro de 1 Samuel ocurre después del libro de Jueces y de Josué, hermano, donde hay guerras y enfrentamientos contra los filisteos. Y el problema principal o primordial y primero del pueblo de Israel fue, hermano, tomar decisiones sin consultar a Dios, cuando Dios está ahí presente, porque Dios estaba hablando a través de Samuel, pero ellos no consultaron a Dios. No consultaron, fueron a pelear y salieron, hermano, mal. Salió mal todo el asunto. De hecho, hermano, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento nos advierte de esto. En Santiago 4, si tiene ahí su Biblia, me acompaña, hermano. En Santiago capítulo 4, el versículo 15 al 17 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice la Escritura, hermano, que no podemos jactarnos, hermano, de lo que viene en el futuro, de lo que vamos a hacer, de que vamos a vencer. Sino, hermano, lo que nosotros debemos hacer, mis queridos hermanos, es estar confiando en el Señor, buscando, hermano, su voluntad, hermano, en lo que nosotros estemos enfrentando. Porque no hacerlo, hermano, porque sabemos que tenemos que hacerlo, es pecado. El pueblo de Israel, ¿qué hace luego de que se percata de su derrota? Ve el versículo 3, hermano. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
Hermano, ¿sabe por qué esta frase es tan reveladora, pero a la misma vez tan terrible? Porque, hermano, ¿cuántas veces, ya vamos a hablar de otras personas, has escuchado a alguien que no va a la iglesia, no busca de Dios, no se acerca a Dios, no quiere conocer de Cristo, está demasiado ocupado, hermano, para entregarse a la salvación, no va a la iglesia, no lee la Biblia, no ora, etcétera, hermano, pero cuando pasa algo malo en su vida, él se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿No, hermano? Y a veces hasta en nuestra misma vida. No hemos hecho nuestro devocional, no hemos leído la escritura, no hemos orado, no estamos yendo a la iglesia, no estamos evangelizando, estamos en desobediencia, nos pasa algo malo, tenemos un problema y empezamos a exclamar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Eso está pasando aquí con el pueblo, alejados totalmente de Dios, pero se preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué nos permites estar ¿por qué nos permites pasar por esta situación de derrota de 4.000 personas heridas? Pero a pesar de que ellos no se dan cuenta que el problema real es que ellos están lejos de Dios, el problema los hace ir en busca de una solución, hermano, inapropiada, porque ellos quieren ir a buscar el arca del pacto de Dios con el propósito de que la presencia de Dios esté entre ellos. Y esto estaba mal por varias razones, pero la primera de ellas y más importante, hermano, es que no se puede pretender, hermano, no se puede pretender que nosotros, hermano, estemos cerca de Dios a través de los ritos si nuestro corazón está lejos de Dios. El arca era un elemento, hermano, que se encontraba en el lugar santísimo, el cual representaba la unión de Dios santo, perfecto, con su pueblo, porque estaba en el lugar santísimo, ¿ya? Y eso, hermano, habla de Cristo, eso está representando a Cristo, ¿ya? Hay mucho tema, hermano, para hablar de esto, pero creo que nos da para otra lección en otro momento, hablando un poquito acerca del arca de Dios. Pero eso es lo importante, hermano. Eso representa el arca, representa la unión. Pero en vez de ellos decir esto representa, deberíamos arrodillarnos, buscar al Señor, porque nuestro corazón es el que está lejos de Dios. En el versículo 4, hermano, se nos dice algo interesante, algo revelador del arca. Y es que ellos fueron a buscar el arca para ir a pelear, para llevarla. ¿Y quién estaba a cargo del arca, hermano? Ofni y Finés, los hijos de Eli, los hombres que ves que aparecen, hermano, hay un problema. Aparecen estos hijos y hay conflicto, es terremoto, hermano, es problema, es movimiento de la tierra figurativo y después movimiento de tierra literal, hermano. O sea, aparecen ellos y todo es un problema. ¿Sabe qué, hermano? Debería haber sido una mala señal para el pueblo de Israel que Ofni y Finés, hombres de los cuales se dijo en el capítulo 2 que todo el pueblo sabía sus pecados, estuvieran a cargo del arca y fueran incluso con el arca a la batalla. Pero ¿sabe por qué el pueblo, hermano, toma esta decisión y va con el arca con Ofni y Finés, dos hombres, hermano, impíos, hermano, pecadores, hermano, literalmente? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban preocupados de lo externo. A ellos no les importaba tanto el pecado, sino les importaba el arca, porque el arca era como un rito, hermano, algo importante, algo que no iba a dar, algo que no iba a dar como fuerza, ahora sí estamos cerca del Señor. Bueno, hermano, ¿sabe que hay gente que tiene su Biblia en casa como un arca, como el pueblo de Israel? ¿Por qué no la lee? ¿Por qué no la busca? ¿Por qué no ora esta palabra? ¿Por qué no la estudia, hermano? La palabra, hermano, sabe que es una costumbre en muchas casas, ya no tanto, hermano, el país cada vez se está alejando de lo que fue sus inicios en el catolicismo, pero sabe que, hermano, había muchas casas que en su tiempo tenían abierta la Biblia en el Salmo 91, aquí lo tengo, y tenían ahí abierto, era, hermano, como una forma externa total, hermano, de creer que eso va a traer una cierta liberación a la casa. Por supuesto que no. Aquí está nuestro hermano Eric de testigo, él se acordará. Cuando fuimos una vez, hermano, a hablar con un caballero que le compramos unas cosas para la iglesia y el caballero era un creyente y el caballero decía, ¿cómo Satanás va a entrar a tu casa si tú tienes poleras con una imagen de Cristo, si tienes cuadros con imágenes de Cristo, si tienes con frases, con versículos en las paredes? Hermano, eso no hace nada, es una devoción inútil, hermano, es una devoción sin vida, hermano. Por eso, hermano, la verdadera bendición para usted, ¿saben qué está, hermano? En abrir este libro cada mañana, cada día, hermano, leerlo, orarlo y ponerlo en práctica, hermano. De ahí viene la bendición. No de ponerlo y decir, ¿sabes qué? Me está yendo mal en el trabajo. Voy a tomar mi Biblia, voy a tomar mi arca y me la llevo debajo del brazo al trabajo. Hermano, eso no va a producir nada en especial, hermano.
Tanta era la confianza de este pueblo en el arca, hermano, que incluso en el versículo 5 dice que cuando llegaron con el arca del pacto, ahí a la batalla dice que gritaron, que tembló la tierra. ¿Se imagina el nivel de fuerza, de decibeles, hermano? Que eso, como, imagínense los parlantes cuando están muy fuertes ahí, cuando usted está sábado en la mañana y su vecino pone música fuerte y de repente usted siente que tiemblan ahí como las paredes, hermano. Ya, algo así, pero esta vez en el piso. El grito fue tan fuerte, tanta era la confianza, hermano, que ellos pensaron que iban a tener la victoria por tener el arca, pero su corazón estaba muy lejos del Señor, hermano. Cuando nosotros tenemos un corazón alejado, nuestra devoción externa es inútil porque nos da una falsa confianza. No hay confianza verdadera en eso, hermano. No hay confianza real, no hay nada pasando. Por eso cuide su corazón, hermano. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué dice cosa, hermano? ¿Qué dice ahí? La vida. La vida, hermano, necesitamos nuestro corazón, un corazón correcto, hermano, para vivir, para servir, para honrar, para agradar a nuestro Señor, cosa que el pueblo de Israel no estaba haciendo. ¿Cómo era de esperarse, hermano? ¿Cómo era de suponer? En los versículos siguientes, hermano, vemos que el arca y llevar el arca no sirvió de absolutamente nada, hermano, no sirvió de nada. Vea conmigo ahí los versículos 6 al 11. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Luego dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Sabe que, hermano, a pesar de la confianza que el pueblo tenía sobre el arca de Dios, hermano, y la idea equivocada que ellos tenían, los filisteos tenían una idea casi igual de equivocada, pero los filisteos son paganos, hermano, los filisteos no son el pueblo de Dios. Entonces, ellos en un inicio sienten miedo porque piensan que Dios les va a ayudar. Ellos como paganos entendían esa devoción quizás peor que los israelitas, pero creían en los ritos, en ese tipo de cosas. Pero esta devoción no le dio al pueblo de Israel victoria, porque, hermano, la victoria espiritual no está en eso, no está en eso precisamente. De hecho, hermano, ellos se envalentonan con el deseo de no ser esclavos y vencen. No solamente vencen, matan a 30,000 hombres, hermano. No es menor el número de personas que mueren. Y sabe que, hermano, como cristiano, esta devoción externa debe enseñarle una segunda cosa. Cuando usted no cuida su corazón, pero cuida mucho lo que se ve, la apariencia. La segunda cosa que le enseña de por qué una devoción externa es inútil cuando usted tiene su corazón lejos de Dios es porque no provee victoria espiritual. Como esta devoción externa no proveyó victoria para el pueblo de Israel, usted no va a tener victoria en su vida, hermano. Porque vamos a ver dos textos del Nuevo Testamento. Vamos a ver dos. Romanos 8, versículo 37. Mire qué dice ahí la Escritura. Yo sé que quizás usted dice, pero ¿qué dice Romanos 8? Bueno, a lo que lo leamos usted va a saber muy bien de lo que estamos hablando. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow, hermano, ya conocíamos lo que decía, ¿no? Primera de Corintios 15, el versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la victoria del cristiano, la victoria espiritual, se basa, hermano, en permanecer en Cristo, en estar en Cristo, en comunión, en relación, hermano. No usarlo como un amuleto, no usar una cadena, hermano, que tiene una cruz, no usar una polera, hermano, que diga una frase cristiana. No es estar llevando la Biblia hacia todos lados, hermano, sino estar llevando la Biblia en el corazón, hermano. Eso es una devoción real, hermano.
Hace tiempo, hermano, conversaba con un amigo, él va a otra iglesia, no una iglesia del equipo, sino otro tipo de iglesia, el cual me estaba diciendo que sentía que Dios no le estaba bendiciendo porque él no daba el diezmo a la iglesia. Y que él iba a empezar a dar el diezmo para que el Señor le bendiga. Sin embargo, yo le explicaba que ser obediente al Señor y recibir su bendición es mucho más que dar un diezmo, asistir a una iglesia incluso. Se trata de una relación con el Señor, una relación real, hermano, en la cual usted se levanta en la mañana, abre sus ojos, hermano, y su primer pensamiento no es, ¿cómo voy a disfrutar mi día? ¿Cómo voy a aprovecharlo? Su primer pensamiento es, necesito orar, necesito leer la Escritura, necesito buscar del Señor. Y cuando ora y cuando lee la Escritura dice, Señor, háblame, ayúdame a cumplir tu voluntad. No quiero permitir el pecado en mi vida, santifícame, enséñame tu palabra. Porque, hermano, quiero decirle algo, hermano, con mucho amor y con mucho respeto, pero si nuestra oración cuando nos levantamos es agradecer al Señor por el día, ¿sabe, hermano? Hay muchos inconversos que incluso hacen eso, hasta más con más constancia que nosotros. He escuchado a muchos, hermanos, diciendo eso, pero la oración del cristiano es distinta, hermano, porque tiene una devoción interna, conoce a quién le está hablando, conoce con quién se está comunicando, hermano. La victoria del pueblo de Israel no llegó porque su corazón estaba lejos de Dios, porque podían confiar en el arca y no en el Dios del arca del pacto. Podemos ir a la iglesia, hermano, sin el deseo de adorar al Dios de la iglesia. Podemos orar sin el deseo de hablar con el Dios de la oración. Podemos leer la Escritura sin el deseo de conocer al Dios de la Escritura. Podemos diezmar sin el deseo de que la obra del Dios del diezmo avance. Y así muchos casos, hermano. La devoción externa es inútil porque no provee victoria espiritual. El pueblo, hermano, tenía una devoción externa simplemente. No había un corazón entregado al Señor, no había un corazón que amaba al Señor. Habían simplemente ritos y cosas que ellos hacían mecánicamente para poder recibir la ayuda del Señor, la victoria del Señor. Vamos a ver el tercer punto, hermano, que quiero compartirle el día de hoy. Son 4 cosas. Y es que, hermano, la tercera cosa que quiero usted vea de por qué es inútil tener una devoción externa cuando el corazón está lejos del Señor es porque nos enfoca en el rito, no en las almas. Y vamos a ver con el ejemplo de Elí. Vean los versículos 12 al 18 conmigo, de 1 Samuel 4. Dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, cual el benjamita, que se habla en el versículo 12, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Ojo con los 2 versículos que vienen, hermano. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, miren lo que nos aclara la escritura, hermano, que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado, o sea, era gordito, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Sabe, hermano, lo terrible acá es que el versículo 11 nos da una tragedia, el versículo 11 nos da una tragedia, que es que los hijos de Elí, Ofni y Finés mueren, lo cual para nosotros no es una sorpresa, porque ya viene escuchando eso hace varias semanas que va a pasar. Sin embargo, el pueblo no conocía esa profecía. ¿Usted cree que Elí la conversó, hermano? No hay ninguna evidencia de eso. Elí no hablaba al pueblo, tenía una devoción externa, hermano, no como Samuel, que hablaba a todo el pueblo todo lo que Dios le revelaba. Entonces, hermano, hasta ahora lo que sabemos de las bajas y las muertes es que en el primer enfrentamiento hubo como 4.000 heridos. Y en el segundo se nos dice que hubo 30.000 muertos. ¿Sabe qué, hermano? Según un estudio, se nos dice que por cada persona que muere, hay 100 personas que sufren esa pérdida. 100 personas. Entonces, imagínense usted, si eran 30.000 muertos,
¿cuántas personas estaban sufriendo esas pérdidas? 3 millones, hermano, como mínimo. Entonces lo que estamos viendo es que había dolor en el pueblo, hermano. Mucha gente sufriendo, hermano. Había más de 30.000 muertos posiblemente por los 4.000 heridos del inicio. Quizá algunos fueron heridos, pelearon y fueron muertos, no lo sabemos, pero más de 30.000 por supuesto, hermano. Entonces lo que vemos aquí es que Elí no se compunge su corazón, no hay dolor, hermano, ni por sus propios hijos. ¿Qué fue lo que a él le dolió, hermano? Según el versículo 18, lo que para Elí fue terrible, hermano, lo del arca de Dios que haya sido tomada, no de las 30.000 almas que partieron por las malas decisiones del pueblo. Se nos dice que él había juzgado a Israel. ¿Por qué no guió al pueblo a una devoción interna, a una devoción real? ¿Por qué no les llamó al arrepentimiento? ¿Por qué no impidió, aconsejó que no se fuese a una guerra, hermano? Según esto no se nos dice ni siquiera que los filisteos estaban sitiándoles, que los filisteos estaban molestándoles. No se nos aclara eso, hermano, porque el pueblo de Israel, al parecer, hermano, estaba yendo a pelear y a destruirlos por completo, hermano. Ellos se encontraban lejos de Dios hace mucho tiempo. No lloraron por su pecado, no se entristecieron por la condición de su corazón, sino porque el arca de Dios había sido capturado por los filisteos. Esto no puede, hermano, sino hacernos resaltar el corazón equivocado, que incluso en caso nosotros podemos tener. Obviamente, hermano, lo que tengamos en la iglesia, los elementos, el culto, todo eso es importante, hermano. Pero si hablamos de la importancia del templo, del local, del púlpito, de las sillas, de los ritos, de los horarios, de lo que se hace, de lo que no, hermano, sin tener en mente las almas que este tipo de cosas están procuradas a servir, hermanos, tenemos un corazón equivocado, una devoción externa, la cual hace que pongamos nuestra mirada en el rito, en todo ese tipo de cosas, excepto en las almas, hermano. 3 millones de personas sufriendo, que es casi todo el pueblo, hermano, en ese tiempo, si no recuerdo la cifra, hermano, de verdad, de cuánto era el pueblo de Israel. Pero no estamos hablando de una cifra menor, hermano. Y él se encuentra ahí, Elías escucha las noticias, incluso escucha la noticia de sus hijos. Pero ¿qué le hace? Irse de para atrás y con su peso desnucarse, hermano, una muerte terrible. Entonces, ¿qué le hace irse para atrás y desnucarse, hermano, y morir? La pérdida del arca de Dios. El arca no era el problema, hermano, no era el problema el arca. El problema era el corazón de estos hombres. Obviamente, hermano, nosotros podemos hablar, hacer reflexiones, compartir acerca de las almas que se pierden, aquellos que se están perdiendo, pero no estar compartiendo el evangelio. Podemos conversar sobre ganar almas, pero estar más preocupados del rito que de las almas, hermano. La devoción externa es inútil, hermano, cuando nuestro corazón está lejos de Dios, porque hace que pongamos nuestra atención en el rito y no en las almas. Y para Elí fue así, muy preocupado, hermano, de los ritos, muy preocupado. Quizás la gente le escuchó hablar de muchas cosas, de la vida, de todo, pero hermano, él no tenía esa preocupación, hermano, no se le veía a él con esa preocupación. Y para terminar, hermano, los últimos 4 versículos, ya no voy a hablar mucho de este tema, sino que quiero hacer la reflexión final con la nuera de Elí, que es que, hermano, cuando nosotros tenemos una devoción externa correcta, pero con un corazón alejado de Dios, ¿sabe qué trae eso a su vida? ¿Y qué traerá eso a su vida? Traerá agonía. Porque vea lo que dice el versículo 19 al 22. Dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que morían le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Y Icabod significa eso, hermano, ¿no? Sin la gloria o sin gloria, eso significa Icabod. Entonces, hermano, ¿sabe lo que sucede? Esta nuera de Elí, la esposa de Finés, la cual al enterarse de la muerte de su esposo, de su suegro, y la captura del arca, ella, hermano, dice que da a luz a su hijo inesperadamente, dice que estaba cerca, quizás lo dio de manera prematura, pero no tan prematuro,
Entonces, hermanos, se nos dice aquí en el versículo al tiempo que moría, una mejor traducción sería al tiempo que agonizaba, porque estaba agonizando, hermano, por eso hablo de agonía. Porque ¿qué le produjo tanta agonía? Bueno, las muertes, por supuesto, pero después, ¿en qué se refleja su agonía? Según los versículos 21 y 22. Por la gloria de Israel que fue traspasada por el arca de Dios. Eso es lo más importante para ella. Por eso a su hijo le pone sin gloria, sin la gloria del arca que estaba ahí. También tenía, hermano, una devoción externa a Elí, los hijos de Elí, la nuera de Elí, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel, todo el pueblo, hermano, lleno de devoción externa, la cual era inútil a su vida, hermano. Cuando usted tiene un corazón alejado, hermano del Señor, pero intenta llevar a cabo una devoción, esto le traerá agonía a su vida, porque la única forma, hermano, de tener un correcto gozo y felicidad y tranquilidad y paz en la vida es a través, mi querido hermano, de una correcta relación con Dios, de una devoción verdadera, constante. Cada día, hermano, necesita usted de la oración. Cada día, hermano, usted necesita la palabra de Dios, hermano. Cada día usted necesita de Dios, hermano. No hay día que le necesite menos, hermano. Todos los días necesita a Dios, hermano. Por eso debe cuidar mucho su corazón y que nuestro corazón no se aleje de Dios, como el pueblo, porque será una devoción inútil lo que hacemos, hermano. Venir al culto, hermano, orar, diezmar, hermano, dar nuestras ofrendas, evangelizar, hermano, leer la Biblia, todo. Va a ser inútil, hermano, si nuestro corazón está lejos de Dios, hermano. Por eso, hermano, aunque usted siga asistiendo a la iglesia, reuniéndose aquí, leyendo la Biblia, orando, diezmando, puede tener una devoción externa, la cual es inútil, porque le da una falsa confianza. Ya vimos lo que le pasó al pueblo de Israel. No le provee victoria espiritual, como no le proveyó victoria al pueblo, y le hace preocuparse del rito y no de las almas, como el pueblo estaba preocupado del arca y no de las 30.000 muertes que habían sucedido. Y también trae agonía a su vida, como la mujer de Finés, que estaba ahí sufriendo porque la gloria de Dios o la gloria del pueblo de Israel había sido traspasada por esta captura del arca. Oremos, hermano, y pidamos a Dios que nos permita tener un corazón cercano a Él en todo momento, hermano. Cuide su corazón, porque Dios está mirando su corazón. La gente puede ver lo externo y puede sorprendernos, ¿no? Pero, hermano, Dios está mirando su corazón.